Junior Roldán Paredes lo consiguió la tarde de este viernes. El juez Pedro Enrique Moreira Peña de Garantías Penitenciarias accedió a su pedido en esta tercera insistencia y le otorgó el recurso legal que le permite cumplir arresto domiciliario en su casa ubicada en El Triunfo, al aceptar la apelación interpuesta al habeas corpus parcial que le había otorgado este miércoles siempre y cuando el sentenciado por asesinato sea trasladado hasta el Hospital Guayaquil, ya que su defensa argumentaba múltiples enfermedades. Pero alias Junior no quiso ir. Insistía en el traslado a su vivienda, tal como se le ha concedido ahora. Una decisión judicial que genera reacciones. Injustificadamente dice que el ciudadano en cuyo favor se dictó parcialmente el habeas corpus se encuentra en riesgo de muerte, dejando de esta forma a todos los ecuatorianos una nueva amenaza a la que ya tenemos en temas de seguridad, que es la seguridad jurídica. Según la resolución, además de otorgarse arresto en casa, deberá usar grillete electrónico, detallando en el mismo documento que si no hay dicho dispositivo en stock, no será un impedimento para que salga de la cárcel regional. También tiene prohibición de salida del país. De tal tamaño la ilegalidad y arbitrariedad del juez, no existe mención alguna de informes médicos oficiales del Ministerio de Salud Pública sobre la supuesta existencia de condición médica que ponga en riesgo la vida del privado de libertad. Junior Alexander Roldán Paredes, el segundo al mando en la organización delictiva de los choneros y considerado uno de los más sanguinarios, enfrenta varios procesos. 2 sentencias de 22 años de cárcel por asesinato, delincuencia organizada, ingreso de artículos prohibidos a los centros de privación de libertad, daño al bien ajeno, intimidación y hasta es señalado como uno de los responsables de las masacres dentro de la penitenciaría. El juez que favoreció al jefe de los choneros lleva 5 meses en el cargo. Exfuncionario del municipio de Durán, promovía en sus redes sociales la candidatura de correístas. Según su perfil en LinkedIn, ha trabajado como profesor en la Universidad de Guayaquil. En tanto, el SNAI presentó un recurso revocatorio que apunta a dejar sin efecto el arresto domiciliario concedido a alias Junior e interpondrán una denuncia disciplinaria ante la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura. El cambio de decisión del juez Pedro Enrique Moreira Peña al conceder el pedido de alias Junior y otorgarle arresto domiciliario 2 días después de haber decidido que debía ir al hospital no solo genera cuestionamientos ante el abuso de garantías constitucionales, señalan expertos, sino que deja entrever una serie de vicios en el proceso. Que la persona no esté condenada por delitos graves. El señor está condenado por los delitos más graves y ahora condenados por delitos en verdad graves y que también están destrozando al Ecuador, parece ser ellos también tienen influencia para que la justicia se ponga a sus pies. Para el expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Gómez Mera, la rapidez en que se concedió este recurso legal sin hacer las consultas previas acentúa los cuestionamientos. El juez tiene que hacer comprobaciones. Si se habla de una enfermedad catastrófica, pues lo menos que tiene que hacer es pedir informe a los peritos del Ministerio de Salud. El juez dice que el sistema estaba dañado. ¿Por qué no esperó incluso a que se restablezca el servicio? Para Gómez Mera, el uso indiscriminado de habeas corpus no es otra cosa que el reflejo de la falta de control eficaz en la actuación de los jueces, antes a cargo del Consejo de la Judicatura, pero luego la Corte Constitucional determinó que dicha supervisión la debería realizar un juez superior al magistrado en cuestión, según sea el caso, siendo necesaria una demanda o denuncia de por medio. ¿Quién se va a atrever a correr el riesgo de denunciar o demandar a un juez? En segundo lugar, si va a una instancia superior, siempre se impone el espíritu de cuerpo. Que es necesaria una reforma urgente ante el mal uso de estos mecanismos para que no sean objeto de abuso, privilegiando a pocos y poniendo en peligro a la ciudadanía. El mundo se rasga las vestiduras del habeas corpus que le han concedido a Glass, a mucha gente, a ese holandés que estaba perseguido, pero no pasa nada. No pasa nada, a más de lamentarse, hay una hipocresía nacional. La justicia del privilegio, la justicia del que tiene poder criminal, poder político, es lo que se está aplicando en el Ecuador. El presidente de la República, Guillermo Lasso, mencionó lo siguiente:
En los últimos días hemos presenciado decisiones judiciales que indignan a la ciudadanía, donde ha quedado plasmado abusos que juegan en favor de criminales, que ocasionan el desmantelamiento de las instituciones que deberían proteger a los ciudadanos, no a los delincuentes. Como jefe de Estado tengo también la obligación de coordinar actividades con otras funciones del Estado. Es decir, respetando la autonomía, la independencia de poderes, yo levanto la mano para esta convocatoria y decirle al Consejo de la Judicatura, al Poder Judicial, a la Fiscalía, que necesitamos coordinar acciones para evitar que la delincuencia utilice a los jueces para salir libres. El desbordamiento del río Burgay en Cañar, debido a las intensas lluvias, ha dejado serias afectaciones en la provincia, sobre todo en dos cantones, Azogues y Biblián, que dejó afectaciones en carreteras, puentes y decenas de viviendas. Lo que tendría que llover en 2 o 3 semanas o un mes, llueve en 2 días. Y es por esto que tenemos esta saturación de los sistemas y desborde de ríos. El presidente Guillermo Lasso acudió a las zonas afectadas por el desbordamiento este sábado en Azogues, donde se realizó una mesa técnica y anunció que la zona será declarada en emergencia y se invertirán 4 millones de dólares. Y el gobierno nacional va a poner todos los recursos necesarios para volver a la normalidad, arreglar el cauce del río Burgay. Desde el Ministerio de Transporte y Obras Públicas señalaron que los trabajos de reparación y limpieza se están ejecutando. Y con la declaratoria de emergencia que avanzaremos en estos lugares, contrataremos inmediatamente las obras. 4 meses los trabajos, excepto los puentes que toma 6 meses. En cuanto a las personas afectadas, se informó que será la entrega del bono por desastre a las familias damnificadas. Un bono de aproximadamente $257 para las familias que se han visto afectadas. Bonos alimenticios por alrededor de $240 a más familias que no necesariamente reciban el bono de contingencia. Al menos 16 viviendas deberán ser reparadas o reconstruidas en varios cantones. También será la reubicación de familias. Reubicar a esta familia sería una inversión de alrededor de $240.000. Posteriormente, el presidente Lasso se trasladó hasta el cantón Santa Isabel en Azuay, donde recorrió las zonas afectadas por el desbordamiento del río Chantaco, que dejó daños en la vía Cuenca-Girón Pasaje. Se derrumbaron postes y dejó 14 familias afectadas. Teníamos preliminarmente 6 viviendas afectadas, señor presidente. El número ha subido a 9, efectivamente. Una vivienda totalmente colapsada e irreparable. 5 que están con materiales pétreos y 3 con daños menores. En este caso también se da la entrega del bono de contingencia. Se repararán y se reconstruirán viviendas. Y está el gobierno con recursos que los vamos a destinar para que las vías, lo que corresponde al Ministerio de Obras Públicas, lo hacemos de inmediato. Asambleístas y militantes de Pachacutic, Laconaya y Yeco-Arunari participan del Consejo Consultivo en el que se define el futuro de Guadalupe Llori en la organización política y en el legislativo. La traición de unos pocos no nos va a dividir. Hoy nos reunimos para luchar contra aquellos que quieren llevarse el país en hombros. Vamos a analizar la violación al debido proceso, a la seguridad jurídica y a los procedimientos parlamentarios y vamos a defender la ley y la Constitución. La presidenta de la Asamblea Nacional ha sido responsabilizada por UNES y el Partido Social Cristiano por la crisis institucional que afronta el legislativo. La titular ha presentado una serie de recursos en contra del Parlamento y sus miembros. Además, no ha dado paso a la creación de la comisión multipartidista para que la investigue. Ha suspendido sesiones intempestivamente y no convoca a nuevas. Están presentando recursos enmarcados en la Constitución y en la ley y serán los organismos pertinentes los que den o no den la razón a esos pedidos. Cuando se trate de restricción de derechos, el derecho a la defensa, los derechos humanos son primordiales. De lo contrario, pues entraría en angustia todos los ciudadanos que quieren ejercer y defender sus derechos ante un juez competente. Por ello, las autoridades analizan los espacios de poder de la organización política. Estamos dispuestos a que si hay sanciones bajo las reglas, muy bien, habrá otra directriz en la presidencia de la Asamblea, pero no rompiendo las reglas como lo están haciendo. Tenemos que regresar a los objetivos fundamentales y para ello tenemos que comenzar respetándonos entre nosotros.
Si es que no respetamos entre nosotros, no hemos de poder caminar. Pero además se cuestionó el encuentro del ministro de Gobierno Francisco Jiménez con representantes de 4 bancadas. Pachacutic no asistió. No vamos a instalarnos en un diálogo cuando por un lado nos están gritando de ladrones y generando una serie de estrategias de desprestigio a la Asamblea Nacional y por otro lado nos dicen vengan a conversar. Así no funciona la democracia. La democracia es con el respeto primero. En esta reunión se pretendía buscar salida a la crisis institucional de la Asamblea Nacional.